Saludos cordiales, amados hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos da gusto poder presentarles la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el tema cuando Dios habla. Ciertamente todos leemos la palabra de Dios, pero ¿cuál debe ser la actitud ante la palabra de Dios? ¿Cómo debemos actuar? Sabemos que Dios nos habla en su palabra y que la Biblia es su voz. Por eso hoy quiero presentarte por lo menos 3 principios que debemos tener en cuenta al momento de abrir la Santa Biblia y escuchar su voz. Pero la pregunta es, ¿qué debe haber en nosotros cuando Dios nos habla? Escuchemos la palabra de Dios ahí en Génesis 22, 1 al 3, en la versión La Biblia de las Américas. Dice así: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Cuando Dios habla, Dios nos habla a través de su palabra, y nosotros oímos su voz. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al oír la voz de Dios? ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos las instrucciones de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Y qué debe haber en nosotros cuando Dios nos habla? Primero, cuando Dios nos habla, debe haber en nosotros disponibilidad. Disponibilidad, amado hermano. Dice la Biblia: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió. Mire la respuesta de Abraham: heme aquí. Cuando Abraham dijo heme aquí, lo que realmente él estaba diciendo: aquí estoy, Señor, soy tu siervo, estoy a tu disponibilidad. Así nosotros también debemos decirle al Señor cuando oímos su palabra: heme aquí, Señor, aquí estoy. Habla, porque tu siervo oye. Número 2. Cuando Dios habla, debemos poner mucha atención a las instrucciones que Él nos está dando. Y dijo Dios: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amado hermano, es vital importancia. Es muy importante poner mucha atención a las instrucciones que Dios nos da. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único, y ve y ofrécelo allí en holocausto sobre unos montes que yo te diré. Dios fue muy claro y preciso en sus palabras. Observemos algo muy importante, que el que habla es Dios. Él da instrucciones y Abraham no responde nada, simplemente pone atención a las palabras e instrucciones que Dios le está indicando. Amado hermano, Dios hoy nos habla en su santa palabra. Y nosotros, al igual que Abraham, debemos prestar atención a sus instrucciones. Dios es muy claro y muy preciso cuando habla. Poner atención, oír las instrucciones de Dios es de vital importancia. Número 3. Cuando Dios habla, debemos obedecer y hacer tal y como Dios nos manda hacer. Abraham se levantó muy de mañana, emparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho.
cuán importante es obedecer y hacer tal como Dios dice que se haga. Recordemos que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. Amado hermano, te invito a que seas un hombre obediente. Cuando usted abra la Santa Biblia, esté disponible. Ponga mucha atención, sea obediente y haga tal y como Dios le manda hacer. Cuando Dios habla, nosotros somos solamente sus hijos y nos limitamos a oírle y hacer su voluntad. Al hacer su voluntad, Él nos dará su gracia, nos dará bendición, porque Dios aún habla por medio de su palabra. Amado hermano, sea obediente, esté disponible y haga tal como Dios le manda hacer. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Ayúdame a ver tu consejo, tus mandatos y estar siempre disponible para obedecerte y poner mucha atención a tus instrucciones. A través de Cristo Jesús. Amén. Usted ha escuchado la palabra de Dios. Comparta con sus amigos, familiares, vecinos, iglesia, y que la palabra de Dios corra de tal manera que bendiga a todo aquel que la escucha. El Señor nos bendiga. Un aplauso a la vida.